Bienvenidos a Voces en Movimiento, el podcast de la Asociación de Robótica Móvil Española, donde exploramos el presente y el futuro de la robótica móvil. A través de entrevistas con expertos, análisis de tendencia y debates sobre innovación, profundizaremos en el impacto de esta tecnología en la industria, la economía y la sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ARME. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema apasionante y delicado: el papel del ser humano en las Fuerzas Armadas del futuro, en el contexto en el que los sistemas autónomos y la robótica avanzada están ganando bastante protagonismo. Para ello nos acompañan dos voces expertas con gran experiencia además. Carlos Berenguer, director de aviación en AERTEC, compañía especializada en ingeniería y tecnologías aeroespaciales, y Luis Cayetano, almirante retirado y asesor de defensa en CT Ingenieros. Bienvenidos, Carlos, Luis. Muy buenas, muchas gracias. Gracias. Empezamos fuerte con una pregunta para los dos, aunque va a ser más de contexto. ¿Cómo describiríais la situación actual en cuanto a la incorporación de sistemas autónomos y vehículos no tripulados en el ámbito de la defensa? Contadnos un poco para que las personas que estén un poco alejadas de este entorno puedan hacerse una idea. Bueno, yo creo que estamos viviendo una transformación absoluta en los últimos años. Tenemos los ejemplos de las guerras de Rusia con Ucrania y lo que está pasando en Israel con Palestina, y estamos viendo muchos ejemplos de que se está incorporando claramente la robótica o los drones en particular dentro de las acciones militares que se están llevando a cabo. O sea que la transformación es total. Muy bien, yo creo que se está produciendo un cambio, realmente un cambio, pero también pienso que si vemos la historia para atrás, las nuevas tecnologías que surgieron en cada momento, y hablo por ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la guerra en la mar, por ejemplo, pues la aparición del sonar, la aparición del submarino, la aparición de comunicaciones en radio más tal, pues creo que esos motivaron también un cambio en la forma de hacer la guerra. Por lo tanto, creo que aunque estos cambios de ahora me parece que son muy de mucho alcance y muy vertiginosos, pero históricamente creo que no se ha producido de esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, el salto, por ejemplo, del vapor, no de la vela al vapor, o el salto de la exploración radar y sonar en los submarinos, los sistemas de combate integrados, o por ejemplo las unidades aéreas embarcadas. Todos esos cambios pues, produjeron cambios en la forma de hacer la guerra, insisto, ¿no? Por lo tanto, los cambios que están produciendo ahora, hablamos de inteligencia artificial, que luego lo hablaremos, pues ha cambiado la forma de hacer la guerra. Has comentado tú también, Carlos, hace un poquitín el tema de los drones. Desde el punto de vista de aviación y el desarrollo tecnológico, ¿qué papel están jugando pues, los drones, las plataformas autónomas hoy en día? Bueno, yo creo que es un papel muy relevante. Para empezar, en el mundo de la defensa, lo que se pretende o lo que los países intentan es demostrar a su adversario que tiene una capacidad militar mayor que él, ¿no? Cuando esa capacidad militar se conjuga con una estrategia que incluye ser muy preciso a la hora de eliminar objetivos concretos, eso genera un efecto que en ocasiones puede ser disuasorio, ¿no? Al final los militares o el mundo militar lo que busca es intentar evitar que se produzca esa guerra al final, ¿vale? El objetivo es: tengo una capacidad tal que mejor como enemigo no te enfrentes a mí porque saldrás perdiendo. Bueno, pues la capacidad de ejecutar soluciones quirúrgicas con este tipo de nueva tecnología pues puede tener consecuencias importantes, ¿no? A la hora de limitar o reducir o ser mucho más estratégicos eliminando objetivos muy concretos. Hablamos de drones de pequeño tamaño, como vimos en el ataque reciente que se produjo en Rusia desde un vehículo ataque de Ucrania, donde destrozaron a decenas y decenas de aviones rusos, utilizando drones de pequeño tamaño a poca distancia y con una carga de guerra relativamente pequeña, ¿no? Bueno, pues ese tipo de actuaciones puede cambiar sin duda el rumbo de una guerra, de un enfrentamiento,
y está cambiando el paradigma, la forma en la que la defensa se analiza, se estudia, las estrategias se llevan a cabo, pues están cambiando sustancialmente. A esto además se le puede unir otras fórmulas de aeronaves no tripuladas que están funcionando desde hace muchos años y que lo que hacen es acompañar a los grandes fighters que terminan actuando en zonas amplias, ¿no? Desde la experiencia en mando y operaciones, ¿cómo perciben las Fuerzas Armadas todos estos avances que nos comentaba Carlos? ¿Se ve como una herramienta de apoyo o como un cambio profundo que mencionabas antes, de esos cambios en la manera de operar? Bueno, yo creo que apuntando lo que dice Carlos, que lo ha dicho muy de pasada, todas las nuevas tecnologías disruptivas y duales que se están aplicando a las Fuerzas Armadas también conllevan una cosa muy importante que casi lo ha citado Carlos, que es la disuasión, ¿no? O sea, la capacidad de poder actuar para derrotar al adversario y al enemigo, sobre todo lo que es ahora la llamada guerra híbrida, donde ahí intervienen, pues no es una guerra convencional, sino que insurgentes, terroristas, fake news, propaganda, se está viendo en el conflicto, la guerra de Ucrania. Eso por una parte. Y yo creo que las nuevas herramientas, son de apoyo, pero son fundamentales para hacer frente a esas amenazas emergentes. No es que sea una herramienta de apoyo, sino es una herramienta que sí que lo es, sobre todo, por ejemplo, en apoyo a la decisión, etcétera, y los procesos que son muy rápidos, vertiginosos, y también conocer la situación del campo de batalla, que ya no es el campo de batalla como tal, tienes un campo del espacio, ¿no? Desde un lado también más humano hemos hablado de drones, de sistemas autónomos y precisamente siendo nosotros la Asociación de Robótica Móvil Española, ¿no? Centrándonos un poco más en lo humano, a medida que estos sistemas autónomos asumen más tareas, ¿cuál debería ser el papel precisamente de esos seres humanos en tomas de decisiones críticas? Bueno, yo creo que el papel y la evolución o la tendencia que estamos viendo es a tratar de exponer menos a las personas en este tipo de conflictos y exponer más la técnica, ¿no? Las nuevas tecnologías, aunque eso lleva un proceso lento. Desde luego, la idea es minimizar bajas, eso está clarísimo. Y la tecnología puede ayudar mucho a conseguir ese objetivo, ese gran objetivo. Obviamente estamos hablando de enfrentamientos, de guerra, de fallecidos, y que el papel, digamos, de los militares dentro de este mundo es siempre preservar y defender los derechos y la forma de vida que tiene su país, ¿no? O sea, su población, su sociedad. Y eso implica, hay necesariamente un coste que hay que pagar. Pero la combinación de los dos factores, es decir, el factor humano, que va a continuar interviniendo de forma directa, con los robots ya sean aéreos, terrestres o marinos, creo que van a generar una capacidad de actuación mucho más intensa. Y actualmente la toma de decisiones sí que es verdad que se está tomando por las personas, pero esto en muchos casos ya hay sistemas autónomos que van a tener el poder de decisión, por así decirlo, desde su perspectiva. ¿Cuáles son los dilemas éticos más importantes que plantean estos sistemas? ¿Dónde debería trazarse la línea entre que un sistema sea autónomo o que haya siempre por detrás una persona controlándolo? Bueno, yo creo que eso es un dilema ético complejo y es difícil de determinar, pero no cabe duda que el ser humano en las guerras del futuro o los conflictos, pues seguirá teniendo su importancia, ¿no? Es verdad que en la guerra actual o los conflictos actuales
Si recordamos cómo evolucionó la guerra de la Primera Guerra Mundial, Segunda o a la de ahora, ¿no? Pues en la Primera Guerra Mundial las bajas eran tremendas porque el enfrentamiento era elevadísimo, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta concreta, pues yo creo que deberíamos, o será el futuro, que en la última palabra, sobre todo en acciones donde estén en juego vidas humanas, la decisión final debe estar en el ser humano, por lo tanto, no cruzar esa línea. Pero es un problema ético de difícil aceptación, sobre todo, insisto, volvemos a hablar de la guerra híbrida, donde ya no compiten las Fuerzas Armadas regulares, sino terroristas, insurgentes, etc. En definitiva, pienso que el ser humano debe tener la última palabra de una acción de ataque para personas y de vida y muerte. Lo que es cierto también es verdad que ahora muchas armas son muy quirúrgicas, en el sentido de que no hay daños colaterales, o se intenta que no haya daños colaterales, y la precisión, gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial o sistemas satelitales, etcétera, etcétera, pues la guerra es un poco más, llamémosle, quirúrgica, ¿no? Seguro que esto lo puede complementar, porque justo lo que iba a mencionar es cuál es el punto ese en el que las máquinas puedan decidir dejar de ser autónomas, ¿no? Cómo se está abordando desde la ingeniería y la tecnología esta cuestión de diseño de los vehículos autónomos, por ejemplo, militares. ¿Hasta qué punto podemos decir son autónomos, pero no tanto como para llegar al punto en el que no tomen la decisión antes que la persona? Bueno, depende precisamente de cuál sea la decisión. Si la decisión conlleva vidas humanas, es necesario establecer cortafuegos para que esa inteligencia artificial entrenada, que tiene una misión concreta y por eso está ahí, no supere los umbrales que se le han establecido, ¿no? Está claro que estamos viendo una época y vienen unos años de transformación absoluta en cuanto a la capacidad de dotar a esta tecnología de libertad para llegar a fines concretos que son los que se le definen, ¿no? O sea, al final tenemos que establecerle cuál es el objetivo de la misión y hay que llegar hasta aquí, ¿no? Lo que le damos es libertad de tomar determinadas decisiones para conseguir la misión, ¿no? Y ahí está el dilema ético, porque la máquina tiene que entender que el factor de minimizar bajas es para nosotros como sociedad absolutamente clave, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué es más importante, minimizar bajas o conseguir realmente que la misión se cumpla? Pues ahí está el dilema. Y ahí es donde tenemos que establecer cortafuegos, incluyendo pues, árboles de decisión que deben llevar a la IA o a la tecnología a tomar las decisiones que los humanos queramos que tomen. ¿Creéis que estamos preparados como sociedad y desde las instituciones, sobre todo, para delegar parte de nuestra defensa o de la defensa en estas máquinas autónomas, en estos sistemas? A ver, delegar como tal nuestra defensa, pues todavía no, evidentemente, no estamos preparados para delegar. Lo que sí estamos listos es para empezar a incorporar esta tecnología para que nos ayude en cada una de estas misiones. Y esto va a ser un proceso de avance, ¿no? Pero desde luego no es una delegación y que sean las máquinas las que tomen las decisiones por nosotros, poniendo únicamente una misión objetivo final, ¿no? Sí, sin duda es así. Lo que pasa que también con la inteligencia artificial, que es el tratamiento de datos masivos, etcétera, los soldados o combatientes o los comandantes de la escena, de la acción a nivel operacional o estratégico, también son muy exigentes en el sentido de conocer inmediatamente la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso pues a veces te puede hacer que quizás la decisión última no sea tomada a tiempo para evitar una acción que tú no has controlado, ¿no? Porque la demanda o la exigencia de información, de conocer el teatro, de tal, pues es muy exigente, cada vez más exigente. Pero claro, es verdad que la inteligencia artificial pues
ayuda a eso, como dice Carlos, pero también es eficiente sobre todo para misiones de inteligencia, de búsqueda, de vigilancia, incluso de ataque a través de munición merodeadora, que son drones armados, y es una realidad que estamos viendo en la guerra de Ucrania. Ahí tienes toda la razón, porque al final esa capacidad de tomar decisiones a una velocidad muy superior a la que los humanos lo hacen es una ventaja clara, y que además si le unes que podemos desarrollar gemelos digitales de personas con una serie de valores y con una forma de actuar, y la inteligencia artificial, que termina siendo un gemelo digital de ese equipo de actuación, no tiene por qué ser una persona, puede ser un equipo de actuación, toma decisiones a décimas de segundo, claro, mientras ese equipo tendría que sentarse a discutir cuál es la decisión correcta en un determinado momento, y puede llegar tarde esa decisión. Claro, pero en función de lo que decís, me surge otra pregunta, y esta está un poco fuera de guión, que sería lo siguiente, ¿no? ¿Quién tendría la responsabilidad de esa decisión si la máquina se ha adelantado? Pues es un aspecto legal complejo. Y que no sería fácil de dirimir las responsabilidades. En la guerra pasa mucho, ¿eh? Claro. Se toman decisiones bajo determinada presión y a veces no son las correctas. Aquí, en determinados momentos, la máquina tomará decisiones para conseguir determinados objetivos y a veces serán correctas, sí, y en ocasiones puede que no. Sí, hay una película que yo quería traer a colación que se llama Espías desde el cielo, Eyes and the Sky, del año 2015, que recoge un poco lo que estamos debatiendo, ¿no? Se trata de un ataque terrorista, un ataque a un terrorista en Afganistán, donde ahí juegan un papel casi los tres niveles: el táctico, el operacional y el estratégico. El controlador del dron, que ve que tiene que hacer fuego contra un terrorista, aparece una niña, ve el problema del controlador. Sin embargo, a nivel operacional o estratégico está dirigido desde Londres, está dirigido de Estados Unidos, y ves un problema donde ves el problema ético del empleo de armas muy avanzadas y decisiones que a lo mejor las puede tomar el nivel táctico, pero en este caso el responsable es el operacional o el estratégico, ¿no? Esa película es muy interesante, y en su día pues me pareció que viene al caso. Y que ahora mismo ya casi no es tan película, ¿no? Porque eso, en cierto modo, se está produciendo o se va a producir. Sí, lo que ocurre que estamos viendo ahora, si ves un poco películas de ciencia ficción de la década de 90, muchas películas en la época actual, pues ve que han sucedido realmente, ¿no? O sea que es un poco lo que está pasando en este siglo XXI. ¿Y vosotros, actualmente, cómo imagináis, si tuvieseis que hacer esa película, cómo imagináis el equilibrio entre hombre y máquina en las Fuerzas Armadas dentro de, no sé, 10, 20 años? Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder porque además yo no soy adivino, ¿sabes? O sea que... Bueno, pero puedes tener una idea y luego quizás convertirte en gurú. Yo creo que la forma de actuar de las Fuerzas Armadas no cabe duda que está evolucionando. No es igual que hace 10 años, ni 15, ni 20, y va cambiando, ¿no? Hay programas de aviones colaborativos en el espacio, que se habla Carlos, donde son autónomos totalmente, y entonces pueden operar con drones o con otras cazas que son dirigidos por personas. Y es difícil decir que cómo será la guerra dentro de 10 años o 20 años. Hombre, yo creo que el cambio se va a producir, se está ya produciendo, pero sin embargo pienso que las estrategias, que también cambiarán, la estrategia militar, por ejemplo, una táctica militar que sale mucho también es el swarming, que es drones que actúan coordinadamente, descentralizadamente, etcétera, etcétera. Eso será un poco también el futuro, y donde yo creo que el combatiente como tal no intervendrá tanto en las acciones de la guerra, sean a lo mejor robots
y el combatiente está un poco más detrás del campo de batalla, que insisto, no es campo de batalla tradicional, sino el espacio, donde está el ciberespacio, donde está la computación cuántica, donde están las comunicaciones satelitales, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que no creo que sea tampoco muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Sí, yo también veo una evolución donde va a haber más automatización y más tecnología involucrada en las actuaciones militares, pero la presencia humana no se va a perder, esa es mi opinión, por distintos motivos. Motivos de control de decisiones finales importantes y luego guía de ese perfil humano que ayuda a tomar las decisiones correctas cuando hablamos de decisiones complicadas, ¿no? Y 20 años es mucho. 20 años es mucho y la transformación puede ser brutal. Hoy en día yo conozco nuestros sistemas, por ejemplo, automáticos TARSIS, que lo que hacen es unirse a misiones específicas donde acompañan a esos grandes fighters para ayudarles a fijar objetivos con un designador láser, por ejemplo, ¿no? Como una de las misiones que hacen. Bueno, pues eso ya existe, funciona y desde hace tiempo. Y la evolución es que aparezcan pues más apoyos, ¿no? Más ayudas a la actuación de las personas o incluso de más RPAs, que son los vehículos controlados de forma remota, que es lo que es la tendencia que vemos, ¿vale? Menos pilotos en campo y más control desde tierra. No solo automatizado, sino con un control real desde tierra. Entonces, entiendo que podríamos decir que la integración actualmente es real entre los sistemas autónomos y pues, los tripulados o con un equipo humano. Es así. Un punto crítico también entiendo que en esto es la ciberseguridad de todas estas comunicaciones, ¿no? Porque enterarte antes que el enemigo de esto puede hacer que... o como... Sí. La ciberseguridad en el mundo militar es absolutamente estratégica. O sea, de hecho, a veces pues, se utilizan sistemas de comunicaciones securizados, a líneas dedicadas, pero eso va unido también a la mejora de la calidad de las señales que tenemos hoy en día, y por eso tenemos soluciones mucho más precisas que antes, que hemos mencionado, ¿no? Esas soluciones quirúrgicas es porque la tecnología avanza y tenemos la capacidad de saber exactamente en qué ubicación está el artefacto concreto en tiempo real, ¿no? Y eso te permite pues, ser mucho más preciso. ¿Qué cualidades humanas creéis que serán siendo insustituibles en la defensa del futuro? Bueno, yo creo que podría decir algo bastante concreto, ¿no? Yo creo que la tecnología que estamos aplicando o que se aplicó en otros momentos, los valores tradicionales de las Fuerzas Armadas se van a mantener, ¿no? Entonces, en este caso, pues podríamos citar como los valores como la disciplina, la lealtad, valores que no son únicos de las Fuerzas Armadas. Eso quiero insistir, ¿no? El compromiso y sobre todo el tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo, insisto, a todos los niveles. Es verdad que ahora con la guerra tan moderna, pues el liderazgo ya se exige no solamente a niveles superiores, sino también a niveles de acción, ¿no? De manera que eso es un poco lo que yo creo. Los valores van a seguir siendo los que tenemos y creo que debería ser así. Eso es un poco lo que... Y el compromiso de actuar con honestidad y con lealtad, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, al final los valores tienen que mantenerse, son los que se han forjado a lo largo de la historia, y el hecho de introducir tecnología o inteligencia artificial dentro del sector militar no implica, es más, tenemos que defender que esos valores continúen, ¿no? Buscamos en el fondo, a través del mundo militar, defender los derechos y la forma de vida de tu propia sociedad, ¿no? Si destrozamos o cambiamos esos valores, pues estamos al final estropeando el objetivo
principal, ¿no? que es esa defensa. Si el fin justifica cualquier medio, tenemos un problema. Pues con esta reflexión, que no ha hecho falta ni preguntaros, nos queda claro que la tecnología avanza rápidamente, pero que el verdadero reto, ¿no?, está en decidir un poco cómo y por qué la utilizamos y, sobre todo, mantener esos valores, que no sé si habrá que redefinir el concepto de liderazgo, de estrategia, pero manteniendo esos valores. ¿Creéis que estamos preparados como sociedad para afrontar todos estos cambios? Bueno, yo creo sinceramente que la sociedad debe conocer para qué existen las Fuerzas Armadas y en qué se invierte, en qué se gasta y cómo se gasta en las Fuerzas Armadas. Creo que una cuestión capital es la cultura de defensa. Yo creo que la sociedad española no está... aunque se han dado muchos pasos y a veces las encuestas del CIS dicen que lo mejor valorado son las Fuerzas Armadas o la monarquía o la Guardia Civil, la realidad es que luego preguntas si el presupuesto de defensa es suficiente. Si no es suficiente, pues la sociedad no valora lo que aporta las Fuerzas Armadas a la seguridad. Y aunque sea un recurrente también, sin seguridad no hay libertad. Es un poco lo que quería decir. Por lo tanto, la cultura de defensa es muy importante que se explique en los colegios, en las universidades, en la sociedad en general, la necesidad de que un país tenga unas Fuerzas Armadas bien capacitadas, flexibles, modernas y que adopten estas nuevas tecnologías de las que estamos hablando. Y para eso hace falta presupuesto. Y para eso hace falta presupuesto, sí, y no como ha pasado en los últimos 10 años. Bueno, ahora me preguntas algo complejo o complicado de responder. El gobierno en este año 2025, para llegar al 2% acordado por la Cumbre de Gales hace ya mucho tiempo, al 2%, pues ha presentado un plan industrial y tecnológico de defensa que son 10.000 millones de euros para alcanzar ese 2%. Y la Cumbre de La Haya se ha firmado, se ha acordado, pues llegar a un 5% del PIB para el presupuesto de defensa. No sé si lo lograremos o no, pero la realidad es que es imprescindible contar con presupuestos para hacer una Europa más independiente estratégicamente y hacer frente a la guerra de Ucrania, que está ahí, pero la vemos a veces lejos. Pero los nuevos sistemas, como bien sabe Carlos, lanzas un misil desde Moscú y llega a Madrid, ¿no? Supersónico. Lo que has comentado es verdad que hay un gran desconocimiento. Por intentar acercar ese conocimiento, aprovecho y os pregunto qué estáis haciendo actualmente en vuestras empresas, qué se está trabajando actualmente en España sobre este tema, sobre defensa. Bueno, yo te comento, nosotros tenemos la división de aeronaves no tripuladas o remotamente tripuladas, que es Tarsis, que ha sido vendida a Indra recientemente. Pero además tenemos la división de sistemas, donde estamos desarrollando en micromisiles que van montados en estos vehículos como el Tarsis. Estamos desarrollando el Seeker, que es un guiado láser para estos misiles, y estamos desarrollando el BAT, que es un misil también tripulado de mayores dimensiones que el Fox. En el caso de CT. Bueno, CT Ingenieros es una empresa puramente de ingeniería, es una empresa de capital exclusivamente español, cosa que siempre digo en mis reuniones porque es fundamental. Siempre que queremos hablar de autonomía estratégica de la industria, es una realidad que colabora, o sea, apoya realmente esta propuesta, ¿no? Pero es una empresa de ingeniería que se dedica no a nada más que a ingeniería, no a producción, y que está en casi todos los programas de armamento y principales. De hecho, hace unos días se votó la fragata Bonifaz, la primera de la clase Bonifaz, y CT Ingenieros hizo la parte de ingeniería de diseño y de detalle
desde la proa, desde el puente de gobierno hasta la proa. También ha participado y participa en los submarinos S-80, el Jacques Peral, en muchas partes de ingeniería. Y es una empresa que tiene muchísimo talento, muchísimas capacidades y que además tiene ya un recorrido de 38 o 40 años en la industria de defensa. Participa en todos los programas, en el 8x8, en el FCAS, es el futuro avión de combate europeo, y en todos los grandes programas de armamento. ¿Cómo está España respecto, no sé si incluir a España también con Europa o España de forma individual como país, respecto al resto del mundo en defensa? Y no sé hasta qué punto se puede contar. ¿O cuál es vuestra visión? Sí, se puede contar. Yo creo que nuestros socios o aliados europeos, pues España es un país que tiene unas fuerzas armadas muy eficientes, necesitan un presupuesto a largo plazo. Nosotros siempre hemos reclamado, y creo que Carlos sabe algo también de esto, una ley de dotaciones presupuestarias donde las empresas conozcan las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas, conozcan qué financiación pueden disponer y que no sea algo como dependiente del gobierno de turno, de manera o con la legislatura correspondiente, porque los programas de armamento, sobre todo en el sector naval fundamentalmente, también en otros, por supuesto, son de muy larga duración y necesitan conocer una financiación estable a mucho tiempo, ¿no? Ese modelo casi todos los países lo tienen, concretamente Francia, Italia, en el sentido de que esos presupuestos son más que plurianuales para dotar a las Fuerzas Armadas de lo que necesitan. Pero dicho esto, en comparación con otros países europeos de nuestro entorno, Italia, Francia, Reino Unido, pues estamos en una situación un poco por debajo, en el sentido de que ha habido muchos años de carencias económicas y por lo tanto no se han conseguido programas que actualicen el armamento, los sistemas de armas, que son sistemas de sistemas para los dos ejércitos y para la Armada, ¿no? De hecho, el concepto extremadamente eficiente me parece acertado. Hemos hecho demasiado con el presupuesto tan limitado que hemos tenido y yo diría que el mundo o el sector militar español es conocido también por sus por la capacidad, no sé cómo definirlo, por la capacidad humana de sus profesionales. O sea, somos conocidos en el mundo por tener profesionales que dan un resultado en operaciones particulares y operaciones especiales que no tenemos nada que envidiar a grandes países como pueda ser Estados Unidos. Sí, eso es muy importante ese apunte porque yo creo que lo más importante son las personas, pero en cualquier organización, ¿no? Independientemente de las tecnologías. Pero lo que dice Carlos lo comparto plenamente, donde cuando hemos estado en misiones Líbano actualmente, en la operación Atalanta, sobre el terreno, etcétera, en Irak, las Fuerzas Armadas españolas siempre han sido pioneras y siempre han sido muy queridas en sus intervenciones, porque son cercanas, porque respetan la cultura del país y porque son muy apreciadas. Realmente en eso estamos muy, muy orgullosos. Con esto llegamos al final del podcast, de este episodio de Voces en Movimiento, el podcast de ARME, la Asociación de Robótica Móvil Española. Quiero agradeceros enormemente a los invitados, a vosotros, a Carlos y a Luis, que hayáis estado aquí, que hayáis participado. Ha sido un honor y seguro que las personas que nos escuchan y nos ven opinan lo mismo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias también a ti por escucharnos, a nuestros oyentes. Si os ha gustado este episodio, seguidnos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las últimas novedades del sector. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo la robótica móvil española está transformando el mundo. Hasta pronto. Producido por SuitePro, la agencia de marketing industrial, combinando estrategia y ejecución épica.